A ver, seguimos con problemas de electromagnetismo. Aquí nos dicen, determine la fuerza que actúan sobre cada una de las dos cargas, más Q, que distan H de un plano metálico y 2H una de la otra. Bueno, la fuerza que actúan sobre cada una de ellas, podemos tomar cualquiera de ellas. Se supone que el plano metálico es infinito. Bueno, aplicamos el método de imágenes. Esta carga induce una carga negativa, esta también. Y las modelamos por cargas imágenes menos Q, que están situadas a la distancia H del plano. Así que al final tenemos la fuerza que actúa sobre una de las cargas es debido a la fuerza debido a una carga real Q y las dos cargas imágenes. Así que necesitamos esta distancia que es 2A. Esta también es 2A y esta distancia sería raíz de 8. Perdón, esta es H, 2H, 2H, raíz de 8H. Entonces, bueno, la fuerza directamente sería el campo eléctrico por la carga. Así que nos queda Q cuadrado entre 4pi x seno 0, la distancia al cuadrado. Aquí es 2H, aquí 2H y aquí es raíz de 8H. Y luego las fuerzas sobre esta carga más Q hay que sumarlas vectorialmente. Esta va hacia abajo, es atractiva, esta también. Y esta va hacia la izquierda, porque es repulsiva. Así que tenemos esta va hacia menos X, menos Y, y esta va en dirección menos YX. Sería esta de acá. Se suma vectorialmente. Y por último, una vez que se tiene el vector, se calcula el módulo y ya se obtiene la fuerza. Este es similar, pero sobre una lámina cargada. Tenemos una lámina cargada uniforme con área S que dista H de un plano metálico infinito paralelo a aquella. La densidad superficial de la carga de la lámina es sigma. H es mucho menor que las dimensiones de la lámina. Determine la carga en el plano infinito donde está cubierto por la lámina cargada y haya la energía del campo eléctrico, es decir, justo por paralelo a la superficie S. Sería este trozo aquí. Bueno, al igual que con una carga puntual, que la carga puntual va a inducir una carga negativa y se refleja por una carga imagen, esta densidad de carga es una sucesión de cargas puntuales y también se pueden modelar, por tanto, por una densidad de carga negativa situada a la distancia h del plano. Entonces al final lo que nos queda es una configuración de dos cargas positiva y negativa separadas, en este caso 2H. La carga inducida justo en esta zona, por debajo de la lámina de carga, lógicamente va a ser menos sigma por la superficie S. Sigma es la misma sigma de la carga que la induce. Luego, si H es mucho menor que L, trabajamos como si fuera un campo eléctrico uniforme en una configuración como si tuviéramos una configuración de capacitores donde el campo eléctrico es 2 veces sigma entre 2 x seno 0, sigma entre x seno 0. Y la energía que existe en esta área, lógicamente va a ser la densidad de energía por unidad de volumen, que es 1 medio x seno 0 al cuadrado por el volumen. Aquí solo hay que tener cuidado que el volumen no es S por 2H, porque esto es imaginario, es este volumen real que tenemos aquí que es S por H, de aquí a aquí hay H. Entonces S por H no es S por 2H. Se sustituye el campo eléctrico aquí, se multiplica por SH y se obtiene la fuerza. A ver, aquí tenemos dos planos conductores infinitos que se cortan en un ángulo recto, serían estos dos planos, y dividen el espacio en 4 zonas, ¿no? Serían estas 4. En la zona 1 se encuentra una carga Q a una distancia A de ambos planos. Y la primera parte nos dice existe campo eléctrico en las zonas 2, 3 y 4. A ver, lógicamente, la carga Q va a inducir la carga negativa,
va a ser más intensa justo en la cercanía de la carga Q. Es decir, esta densidad de carga negativa es no uniforme. La carga Q está rodeada por este plano, porque son infinitos, en L, y por tanto toda su línea de flujo perdón, toda su línea de flujo terminan sobre las placas conductoras. Quiere decir que la carga inducida negativa va a ser menos Q. Luego de este lado, como son placas conductoras y son neutras, entonces de este lado aparece la carga positiva. Ahora, esta carga positiva no siente esta carga negativa, sino que se va a distribuir uniformemente. Entonces, ¿qué sucede? Igual que vimos en otros problemas, si la carga se distribuye uniformemente y la carga es finita porque tiene que ser igual a Q, y la superficie es infinita porque es un plano infinito, esto debería tender a cero, es decir, la densidad de carga tiende a cero. Y el campo eléctrico sabemos que es proporcional a la densidad de carga y por tanto los campos eléctricos en las zonas 2, 3 y 4 van a ser nulos. Parte B nos dicen qué fuerza actúa sobre la carga Q. Bueno, tenemos que ver las cargas de imágenes, ¿no? Para calcular la fuerza sobre esta carga Q. De este plano vertical, de este conductor vertical, tenemos la imagen menos Q. De este conductor horizontal tenemos la imagen menos Q, siempre situada aquí a la distancia A. Y ahora vamos a necesitar, hay que tomar en cuenta que hace falta una tercera carga imagen por dos razones. Una razón es que la carga imagen debe ser la negativa de la carga real, es decir, menos Q. Si dejamos estas dos cargas nos daría menos 2Q y tiene que ser Q, menos Q, perdón. Entonces tenemos que agregar una carga positiva más Q, de manera que menos 2Q más Q nos dé la menos Q. La ponemos aquí en la diagonal y la ponemos en la diagonal de manera que esté simétrica con respecto a esta carga. Después vamos a ver que este conductor, que está siempre en el mismo potencial porque es un conductor, necesita una carga positiva de este lado, simétrica. Igual este conductor, para que tenga un mismo potencial, necesita una carga simétrica con respecto a esta menos Q. Por eso se pone aquí en la diagonal. Entonces la fuerza que actúan sobre esta carga se va a deber a esta carga, que es positiva con positiva, produce un campo repulsivo y estos dos campos son atractivos. Y bueno, ya hacemos lo mismo que en el problema anterior. Ahora simplemente calculamos vectorialmente las fuerzas y las sumamos. Este iría hacia la dirección menos X, este en dirección menos Y, y este iría en dirección XY. Se suman vectorialmente, es muy sencillo. Esta está en una distancia 2 raíz de 2A y esta está en una distancia 2A. Y luego que tenemos el vector resultante, tomamos la magnitud y obtenemos la fuerza sobre la carga Q. Luego la parte C nos dice cuál es la presión eléctrica en la proximidad de este punto A y con qué fuerza actúa la carga Q en esta zona sobre la unidad de área de la superficie cargada. A ver, es justamente sobre este plano conductor A. Bueno, ahora tenemos un punto aquí sobre el plano conductor horizontal. Necesitamos, para la presión eléctrica en este punto, por tratarse de un plano conductor, necesitamos el campo en el punto A en la superficie del conductor. Y eso lo llamamos igual que antes, usando la carga real y la carga imagen. Aquí tendríamos esta carga negativa, produce este campo E1, esta positiva, este campo E1 hacia afuera, esta produce un campo hacia abajo y esta carga negativa también hacia abajo. Esto lo llamamos E1 y esto lo llamamos E2, por eso pusimos 2E2 porque tienen la misma magnitud y van hacia abajo. Bueno, esta distancia, necesitamos esta distancia diagonal que es raíz de 5A. Y esta distancia es A. Y esta distancia de aquí a aquí es A. Entonces el campo E1 usamos raíz de 5A y el campo E2 usamos la distancia A. Y luego necesitamos el campo en el punto A, que está sobre la superficie del conductor.
pero entonces como sabemos que el campo aquí tiene que ser perpendicular. De hecho, aquí lo vemos que esta componente del campo eléctrico se anula, la horizontal, y solo nos quedan las componentes verticales. Y el campo en la superficie, aquí en el punto A, entonces va a ser 2 veces E1 por el seno, es decir, las componentes verticales que va hacia arriba, menos 2E2 que va hacia abajo. Positivo hacia arriba. Calculamos el campo eléctrico resultante. Y la presión eléctrica sabemos entonces que es un medio de epsilon 0 por este campo eléctrico en la superficie en el punto A al cuadrado. Luego nos preguntaban, ¿cuál era la fuerza que actúa, con qué fuerza actúa la carga Q en esta zona por unidad de área, de superficie? Bueno, es la misma presión eléctrica, solo que el resultado que presentan parece distinto porque simplemente trabajan un poco con la fórmula acá. Sacan factor común 5 raíz de 5, entonces le da, es esta misma fórmula, solo que trabajada otra vez, ¿no? A ver, en este nos dicen estimar la fuerza que actúa sobre la carga Q situada en el centro de una envoltura mecánica. Esto se supone que es una envoltura metálica, es decir, un cascarón metálico aislado sin carga de radio R. Si en ella hay un pequeño orificio, este orificio que está acá, de radio R minúscula, mucho menor que el radio de la esfera. Y el grosor de la envoltura, es decir, del cascarón es delta mucho menor que R minúscula. Bueno, aquí es muy sencillo. Esta carga Q, que está en el centro, va a inducir una carga negativa y por la simetría esférica esta va a ser simétrica negativa. De este lado entonces tenemos la carga positiva, también uniforme y sobre la superficie de la esfera, porque el cascarón metálico es neutro. Nos están pidiendo cuál es la fuerza que experimenta la carga Q, en este caso debido a las cargas inducidas. Bueno, como Q está en el origen, vamos a necesitar el campo eléctrico aquí en el origen. Y para eso vamos a usar superposición, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este orificio no tiene carga. Si este orificio no existiera, como la carga esto está en el centro, se distribuye uniformemente, el campo eléctrico aquí sería 0 y la fuerza que siente Q sería 0. Pero el hecho de que existe este agujero ya distorsiona los campos eléctricos y vamos a tener un campo eléctrico en el origen que produce una fuerza. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico acá? Lo vamos a hacer por superposición, ¿no? Esto no tiene carga, sin embargo esto sí tiene carga. Te vamos a trabajar con la esfera sin orificio y le vamos a restar, entonces vamos a considerar que el orificio tiene una carga negativa, el de la esfera, de manera que su carga negativa más la carga positiva de la esfera sin orificio nos dé una zona sin carga. ¿Cuál es el campo de la esfera sin orificio? Es 0, como habíamos visto antes, ¿no? Porque se distribuye uniformemente. Entonces nos queda simplemente el campo eléctrico que produce el orificio en el origen. Ahora, aquí, ¿cómo calculamos este campo eléctrico? Bueno, habíamos dicho que este orificio, que tiene una forma de casquete, pero si es muy pequeño, se aproxima a un círculo plano. Y sabemos que tiene que tener el negativo de la carga de la esfera. Es decir, si aquí es menos más, aquí tiene que ser más menos. Esto confunde un poco, vamos a ponerlo así. Este es el orificio. Y la carga entonces va a ser más menos. De manera que este más menos con este menos más de una zona sin carga, ¿no? Pero si tenemos este pequeño plano circular con una carga de un lado más y del otro menos, vamos a tener un dipolo. Una carga negativa separada de otra positiva igual, una distancia, en este caso delta, que es el grosor de la envoltura. Y la Q' sería la carga sobre este pequeño orificio.
¿Y cómo calculamos el campo eléctrico en el origen? Bueno, es el campo eléctrico que produce este dipolo en el origen. Y en este caso, ya lo habíamos visto en otros problemas, el campo eléctrico que produce este dipolo en la dirección perpendicular a él, el origen estaría por acá, viene dado por esta fórmula. Es proporcional al momento dipolar, inversamente proporcional al radio al cubo. Y este momento dipolar eléctrico es simplemente la carga por la separación entre las cargas, que es delta. Entonces nos queda proporcional a Q' delta inversamente proporcional a R al cubo, porque es un dipolo. Entonces el campo eléctrico en el origen viene siendo esta fórmula. Ahora necesitamos la carga Q' negativa. Bueno, la carga Q' la podemos hallar tomando en cuenta que la densidad de la esfera, de la carga de la esfera, va a ser la carga Q entre la superficie 4πr², ¿no? Esta carga Q va a inducir una carga menos Q de este lado y una carga más Q de este. Y la carga Q' va a ser esta densidad negativa, porque tiene que ser la contraria a la de la esfera, multiplicada por la área, que es el área del orificio, que lo consideramos circular, plano, igual a pi r minúscula al cuadrado. Así hallamos Q' y la colocamos aquí. Y luego lo multiplicamos por Q para hallar la fuerza. A ver, en este nos dicen que tenemos una carga Q que dista L del centro de una esfera metálica aislada de radio R. La carga global de la esfera es nula, es decir, no tiene carga, es neutra. Demuestra que el campo eléctrico fuera de la esfera coincide con el campo que se obtiene mediante la superposición del campo de ciertas cargas, más o menos RQ entre L, sería estas dos cargas, menos más QR entre L, sobre el campo de la carga Q, es decir, este campo más este, y una de aquellas cargas se halla en el centro de la esfera, la positiva, y la segunda negativa se halla a una distancia R cuadrado entre L de este centro. A ver, esta carga Q positiva induce sobre la cara más cercana a la cara Q de la esfera una carga negativa. Y de este lado entonces quedaría la carga positiva. Entonces, el problema de qué se trata, la idea es no usar conceptos, porque eso se demuestra usando conceptos se halla usando conceptos de potencial eléctrico, pero aquí nos dicen que usemos solamente conceptos de campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos verificar? Bueno, vamos a tomar un punto Q sobre la superficie de la esfera metálica, cualquier punto sobre esta superficie. Como es una esfera metálica, sabemos que el campo eléctrico en cualquier punto de la esfera tiene que tener dirección radial o dirección perpendicular a la esfera, es decir, dirección radial. Entonces nos dicen que modelemos las cargas inducidas por una carga menos QR entre L y una carga QR entre L, ¿no? Esta está en el origen y esta está a una distancia R cuadrado entre L. Y esta carga estaría a L. Bueno, entonces vamos a verificar que efectivamente el campo eléctrico resultante es radial. Esta carga positiva va a generar este campo. Como está en el origen, ya va a ser radial. O sea que este de por sí ya genera un campo radial. Pero estas dos, la carga negativa inducida y la carga positiva Q, deberían componerse de manera que produzca solo la dirección radial, porque este ya la produce. Bueno, entonces vamos a trabajar con eso. Aquí definimos esta distancia R minúscula, esta es R mayúscula, de aquí a acá hay R, de aquí a acá hay R cuadrado entre L. Definimos este ángulo θ. R cuadrado lo podemos hallar aquí con la ley del coseno acá. Sería L cuadrado más R cuadrado menos 2 veces L por R por el coseno del ángulo puesto aquí θ. Campo eléctrico producido E por esta carga más Q
Va a ser Q entre 4pi epsilon 0 por el vector R entre la distancia al cubo. Esta distancia la sacamos de aquí y nos queda en función del vector R. Luego vemos cómo podemos relacionar R vectorialmente, ¿no? De aquí a aquí tenemos L, si le agregamos R nos da el vector R mayúscula. Es decir, L más R vector es igual al vector R mayúscula, ¿no? De aquí despejamos R minúscula y el vector R, lógicamente es R en la dirección radial y L, que iría hacia arriba, sería L en la dirección J. Sustituimos esto aquí. Hacemos lo mismo para el campo eléctrico producido por la carga menos Q que va hacia la carga, ¿no? Porque es negativa, es prima. Sería la carga por el vector R' entre R' al cubo. Esta distancia R' de aquí a aquí lo sacamos por esta distancia y esta, ¿no? Sería R cuadrado entre L y R más R cuadrado menos 2 veces R por esta distancia por el coseno del ángulo puesto que sigue siendo θ. Hacemos lo mismo con los vectores. Este vector más el vector R' debe dar el vector R. Despejamos R' y la colocamos en la fórmula. Y ahora tenemos que sumar estos dos vectorialmente y nos debería dar solo dirección R radial. Aquí ya aparece R. Quiere decir que la parte, esta componente en dirección J más esta componente en dirección J también, si la sumamos deberían anularse. Bueno, aquí aquí se hizo esa parte, ¿no? Tenemos aquí menos L sobre esto, que es esta parte, y aquí tenemos más, porque menos con menos da más. R aquí daría R al cubo entre L cuadrado por esto. Y luego tenemos que verificar que esto da 0. O sea, que ahí habría que verificarlo, ¿no? Bueno, aquí lo trabajan, es simplemente hacer el álgebra y al final le da efectivamente 0. Esto debería dar 0. Y al final les da 0. Y queda verificado. De eso se trataba el problema de verificar lo que los campos eléctricos daban dirección radial. Y otra cosa es sobre las cargas de imágenes. La carga, como esta esfera es neutra, la carga de imagen debería ser nula. Efectivamente esto da, esta con esta da carga 0, es decir, nula aquí. Bueno, esto también lo podemos hacer. A ver, aquí nos dicen que tenemos dos placas aisladas conductoras e infinitas. Se cargan de manera tal que la placa sumaria por unidad de área de la superficie de los dos lados de la primera placa es igual a sigma 1 y la de la segunda sigma 2 haya la carga por unidad de área. Bueno, el enunciado no se entiende muy bien. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos dos placas metálicas, unas cargadas con una densidad sigma 1 o con una carga Q1 que se distribuye por ambos lados. Entonces tenemos aquí sigma 1 entre 2 y sigma 1 entre 2, que serían las densidades. Y de este lado tenemos una carga Q2 que se distribuye sobre ambos lados de la placa metálica y por tanto queda con una densidad sigma 2 entre 2, sigma 2 entre 2. Y la idea es que estas placas infinitas que se cargan inicialmente se acercan. ¿Y qué pasa cuando se acercan? Como son positivas, van a interactuar y las cargas se van a redistribuir, como están aisladas entre ellas mismas. Entonces fíjense qué va a suceder acá, que esta carga, una de las placas tiene una carga mayor que la otra, por ejemplo sigma 1. Entonces esta carga sigma 1 va a rechazar esta carga positiva hacia el otro lado, se iría por la placa hacia la otra cara lejana y atraería cargas negativas. Entonces al final va a quedar una carga positiva y una carga negativa
y las cargas positivas sobre los lados de las caras más externas, ¿no? Esta la llamamos, como estas placas son infinitas, entonces toda la línea de flujo de esta carga positiva debe ir a las cargas negativas. Es decir, que estas densidades deben ser iguales. Por eso es que la llamamos densidad interior y menos densidad interior acá. Y esta nos quedarían dos cargas exteriores, que pueden ser iguales o no. Ahora vamos a ver que tienen que ser iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer para verificar que estas cargas exteriores tienen que ser iguales es tomar el hecho de que dentro de las placas el campo eléctrico tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos de este lado? Por ejemplo, tomamos aquí esta lámina metálica, ¿no? El campo de dentro debe ser cero. ¿Cuáles son los campos? Tenemos este campo, son estos cuatro campos, son cargas planos infinitos, así que los campos eléctricos es simplemente la densidad de carga entre dos excelos cero, ¿no? Esta positiva produce un campo de este lado hacia la izquierda. Esta carga positiva produce un campo eléctrico hacia la derecha, que sería la densidad del campo eléctrico externo 1 entre 2 excelos 0. Una carga negativa produce un campo hacia la derecha, porque el campo tiene que entrar hacia las cargas negativas, sigma interior entre 2 excelos 0. Y esta, que es positiva, genera de este lado, produce un campo hacia la izquierda, sigma exterior 2 entre excelos 0. Lo sumamos, estas se van y nos da, esto tiene que ser 0 porque dentro tiene que ser el campo 0. Entonces de aquí ya verificamos que el campo eléctrico 1 tiene que ser igual al campo eléctrico 2. Y ahora, sabiendo que estos campos tienen que ser iguales, tenemos que relacionar esta densidad interna y la externa con sigma 1 y sigma 2. Entonces necesitamos otra ecuación, otras dos ecuaciones. Para eso vamos a recurrir a la conservación de la carga. El campo eléctrico, entonces las cargas aquí, o la densidad de carga, que sería la carga por unidad de área. Por ejemplo, recuerden que estos son iguales, igual al campo externo. El campo externo más este campo interno tiene que ser igual a sigma 1 medio más sigma 1 medio, que es sigma 1. Y estas dos, campo externo menos campo interno, tiene que ser igual a sigma 2. Y con estas dos ecuaciones ya podemos despejar sigma interna y sigma externa. Por ejemplo, aquí sumamos, esto se va, y ya despejamos campo eléctrico externo, la densidad de carga externa tiene que ser sigma 1 más sigma 2 entre 2. Y de este lado, las restamos, estos se van, y nos queda que el campo interno tiene que ser sigma 1 menos sigma 2 entre 2. De hecho, podríamos verificar, por ejemplo, si sumamos esta más esta, esto se va y nos queda sigma 1 medio más sigma 1 medio, que es sigma 1. Está bien. Igual acá, si sumamos esta menos esta menos esta, nos queda sigma 2. Bueno, lo dejamos hasta aquí.